Vamos a hacer ejercicios de repaso de superficies. En este ejercicio nos dan una ecuación y tenemos que obtener las trazas e identificar las superficies para distintas situaciones del parámetro A. La primera condición es que A es mayor que 0. Si A es mayor que 0, vamos a reemplazar a A por valor absoluto de A. ¿Están de acuerdo que si A vale 3, valor absoluto de 3 nos da 3? ¿Por qué hacemos esto? Lo hemos aclarado en cónicas, porque nosotros generalmente identificamos las superficies por la cantidad de variables al cuadrado que tiene y los términos positivos y negativos. Fíjense que si reemplazamos A por valor absoluto de A nos queda esta ecuación. Como están las tres variables al cuadrado es una superficie con centro. ¿Sí? Vamos a multiplicar por menos 1 para que quede igual a 4 y vamos a calcular las trazas. Si reemplazamos z igual 0, nos queda esta ecuación, multiplicamos por menos 1 y nos queda del tipo elipse, pero la suma de cuadrados, o sea, de términos positivos o 0, nunca nos puede dar negativo, o sea que no existe lugar geométrico. Vamos a hacer la traza con el plano XZ. Cuando y vale 0, si reemplazamos y igual 0 en la ecuación, nos queda una hipérbola equilátera de eje Z, de eje focal Z. Recuerden que el eje focal es el positivo, o sea, el eje real o transverso de la hipérbola. Y cuando reemplazamos a X por 0, nos queda también una hipérbola de eje focal Z. Entonces, como la mayoría de las trazas son hipérbolas, la superficie se llama un hiperboloide. De dos hojas lo identificamos porque tiene en la ecuación dos términos negativos de eje Z, que es el término positivo, el distinto signo en este caso. Vamos a ver la representación. En realidad se llama de dos hojas o de dos mantos por la forma, la superficie que está dividida en dos, ¿sí? Entonces acá representamos con el GeoGebra para igual 1 esta ecuación. Es una superficie, o sea, en este caso una hiperboloide de dos hojas de eje Z. El segundo caso es cuando A es menor que 0. Vamos a reemplazar a A por menos valor absoluto de A. Entonces vamos a la ecuación y reemplazamos por A por menos valor absoluto de A. Entonces nos queda esta ecuación igualada a menos 4, multiplicamos a ambos miembros por menos 1 y vamos a calcular las trazas. Recuerden que las trazas es la intersección con los planos coordenados. Entonces la ecuación del plano XY es z igual 0. Si reemplazamos z igual 0 en la ecuación, nos queda una hipérbola, tengan en cuenta que es una diferencia de cuadrados, de eje focal Y. ¿Sí? Recuerden que la intersección con planos siempre nos da una cónica o un degeneramiento. Bueno, ahora vamos a calcular la traza con el plano XZ, que tiene ecuación igual 0. Si reemplazamos igual 0, nos queda una hipérbola equilátera de eje focal Z. Y cuando reemplazamos por último con el plano IZ, que tiene ecuación X igual 0, nos queda del tipo elipse. ¿Sí? Como caso particular, si el valor absoluto de A fuera 1, sería una circunferencia. Entonces, como la mayoría de las trazas son hipérbolas, es un hiperboloide, y como tiene un solo negativo es de una hoja, o de un manto, de eje X, que es el de distinto signo. Gráficamente, si reemplazamos a igual menos 1, tenemos esta ecuación, y nos queda acá el hiperboloide de una hoja de eje, este es el eje X. Bueno, y por último vamos a analizar cuando A vale 0. Si A vale 0, nos queda esta ecuación. ¿Sí? Multiplicamos ambos miembros por menos 1. Siempre que falta una variable y representa una cónica, puede pasar que represente una elipse, una circunferencia, una parábola o, como en este caso, una hipérbola, es una superficie cilíndrica. Como esto representa una hipérbola, se llama superficie cilíndrica hiperbólica. Vamos a calcular las trazas. La intersección con el plano IZ, que tiene ecuación X igual 0,
Si reemplazamos nos queda z cuadrado igual a 4, es z igual más menos 2 para todo valor de i. Entonces son dos rectas paralelas. Con el plano xz, que tiene ecuación igual a 0, nos queda una diferencia de cuadrados igual a 4, o sea, es de tipo hipérbola, es una hipérbola de eje focal z. Y por último, con la intersección con el plano xy, que tiene ecuación z igual a 0, si reemplazamos z igual a 0, nos queda x cuadrado igual a menos 4. Todo número elevado al cuadrado es positivo a 0, no puede ser negativo, o sea que no existe lugar geométrico. Esta superficie cilíndrica es de eje Y, porque es para todo Y, ¿sí? Entonces el eje vertical es el eje Y, este que está en verde. Y ojo con esto, que esta es una superficie cilíndrica hiperbólica donde los focos de las hipérbolas están sobre el eje Z, ¿sí? Entonces este eje que está acá, azul, es el eje Z, donde están los focos de todas las hipérbolas. En este ejercicio nos dan una ecuación y nos piden hallar A, B, C para que se cumplan varias condiciones simultáneas. Primero que sea un hiperboloide de una hoja, que además verifique que la intersección con el plano XZ sea una hipérbola de semiejes 4 y 9 y de eje focal paralelo al X, y que la intersección con Z igual menos 2 sea una circunferencia de radio 4. Bueno, cuando nos dan varios datos, el primer dato que analizamos que es que sea un hiperboloide de una hoja. Para que sea un hiperboloide de una hoja, es una superficie con centro. Tienen que estar los tres términos elevados al cuadrado, o sea, las tres variables al cuadrado, con un solo negativo y dos positivos, ¿sí? Entonces, además, tiene que cumplir que una traza nos dé una hipérbola y que una intersección con un plano nos dé una circunferencia. Entonces, empezamos con el dato más simple, que es que la intersección con z igual menos 2 sea una circunferencia de radio 4. Entonces, reemplazamos z igual menos 2 en la ecuación. Si reemplazamos z igual menos 2 en la ecuación, nos queda esta ecuación que está acá. Para que esto sea una circunferencia, los coeficientes cuadráticos tienen que ser iguales. Entonces, A es igual a B. Primera condición, distinto de 0. Y para que esta ecuación represente una circunferencia, los coeficientes cuadráticos tienen que ser 1. Así que si reemplazamos a B por A y dividimos ambos miembros por A, nos queda la forma de una circunferencia. Y para que esto sea la ecuación de la circunferencia, el 1 sobre A es el radio al cuadrado, así que si es de radio 4, 1 sobre A es igual a 16, donde se despeja que A es un 16avos y B también es un 16avos. Así que ya tenemos, si reemplazamos A igual B, nos queda una circunferencia de radio 4. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos estos dos valores en la ecuación original y vamos al otro dato. Reemplazamos los valores de A y B que obtuvimos y nos falta calcular C. Entonces vamos al otro dato que nos dice que la intersección con el plano XZ es una hipérbola. Entonces recuerden que la ecuación del plano XZ es igual a 0, reemplazamos igual a 0 y nos queda esta ecuación. Esto tiene que ser una hipérbola. Entonces, reescribimos esta ecuación para que sea la ecuación de una hipérbola. Entonces, este coeficiente C, ¿están de acuerdo que dividir por 1 sobre C es lo mismo que multiplicar por C? Entonces, reescribimos este término de esta manera, ¿sí? Entonces, el término positivo en el denominador, esto es A cuadrado igual 16, o sea que A vale 4. Y esto es B cuadrado. Como uno de los semiejes es 4, o sea, sabiendo que A cuadrado es 16, A vale 4, el otro es 9, o sea que 1 sobre C es B cuadrado, que vale 81, ¿no? Sabiendo que un semieje es 9. Entonces acá despejamos que si B cuadrado es 81, 1 sobre C es 81 y C por lo tanto es 1/81. ¿Sí? Así que la respuesta es que A y B son un 16avos y que C es 1/81. Al reemplazar, esto es un hiperboloide de una hoja de revolución porque tiene dos coeficientes cuadráticos iguales, de centro,
ese valor que anula cada término es 1, 0 y menos 2, y de eje focal paralelo al z porque es el de distinto signo. Acá tenemos la representación del GeoGebra de esta ecuación, ¿sí? De un hiperboloide de una hoja, de eje paralelo al z. Fíjense que acá el centro no es el origen de coordenadas. Bueno, en este ejercicio nos piden hallar A para que se cumplan tres condiciones distintas, ¿sí? Entonces, la primera condición es que nos piden hallar A para que sea un elipsoide. Tengamos en cuenta que el elipsoide es una superficie con centro que tiene los coeficientes cuadráticos iguales, positivos, ¿sí? Entonces, los tres coeficientes tienen que ser positivos. Entonces, planteamos estas inecuaciones, que A es mayor que 0, A menos 1 es mayor que 0 y 2A mayor que 0, ¿sí? Son todas condiciones simultáneas. Entonces, de acá ya está despejado que A es mayor que 0, y de acá despejamos que A es mayor que 1, y acá si dividimos ambos miembros por 2, nos queda A mayor que 0. Entonces, la intersección de los mayores que 0 y mayores que 1 son los mayores que 1. Entonces, los mayores que 1 podemos escribirlo como el intervalo 1 más infinito. Entonces, si A pertenece a este intervalo, esta ecuación representa un elipsoide. Bueno, acá hicimos un ejemplo, si A vale 2, que es un valor mayor que 1, representamos un elipsoide, un GeoGebra. Bueno, el doble I nos piden hallar A para que sea un hiperboloide de una hoja. Tengamos en cuenta que el hiperboloide de una hoja es una superficie con centro, aparecen las tres variables al cuadrado, y los términos van a ser dos positivos y uno negativo, ¿sí? Entonces vamos a analizar los tres casos. Que el negativo lo tenga el término en x, que el negativo lo tenga el término en y, y que el negativo lo tenga el término en z. Entonces vamos al primer caso. El negativo lo tiene el término en x. Entonces es a menor que 0, a menos 1 mayor que 0 y 2a mayor que 0. Entonces, a menor que 0 y acá despejamos que a es mayor que 1 y a mayor que 0. Al mismo tiempo no puede valer A menor que 0 y A mayor que 0. Entonces A pertenece a vacío. Eso significa que no hay ningún valor de A que tenga esta forma, ¿no? Que nos quede un hiperboloide de una hoja donde el término negativo es X. Segunda situación, donde el término en I lo tiene, el término en I es negativo y los demás son positivos. Entonces, A mayor que 0, A menos 1 menor que 0 y 2A mayor que 0. Entonces despejamos A mayor que 0, A menor que 1 y A mayor que 0. Entonces, la intersección entre los mayores que 0 y menores que 1 nos da el intervalo 0, 1. O sea que cualquier valor de A entre 0 y 1 hacen que nos quede un hiperboloide de una hoja donde el término en I es negativo. Y por último analizamos la situación donde el término negativo lo tiene Z. Entonces, A es mayor que 0, A menos 1 mayor que 0 y 2A menor que 0. Despejamos el valor de A en cada inecuación y nos queda A mayor que 0 y A menor que 0. No puede valer A mayor que 0 y A menor que 0 al mismo tiempo. Entonces nos queda que A pertenece a vacío. Y por último hacemos la unión de los tres conjuntos. Así que la unión de los tres conjuntos nos queda que A pertenece a 0, 1. Entonces cualquier valor que está entre 0 y 1 nos queda un hiperboloide de una hoja. Por ejemplo, para A igual 1/2 nos queda un hiperboloide de una hoja de eje Y. ¿Sí? Fíjense que es el de distintos signos. Por último nos piden hallar A para que la ecuación represente una superficie cilíndrica elíptica. Para que sea una superficie cilíndrica tiene que faltar una variable. Entonces, ¿qué opciones hay a que falte una variable? Puede pasar que este término no esté, o sea que A valga 0, que este término no esté, o sea que A valga 1, o que este término no esté, que A valga 0. Entonces vamos a analizar los casos que quedan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando A vale 0? Si A vale 0, nos queda menos I cuadrado igual 1, que es lo mismo I cuadrado igual menos 1. Ningún número elevado al cuadrado nos da negativo, así que no existe lugar geométrico, ¿sí? Entonces no hay ninguna terna que verifique esta ecuación cuando A valga 0. Vamos a ver qué pasa con A igual 1. Cuando reemplazamos A igual 1 nos queda X cuadrado, este término desaparece y acá nos queda 2Z cuadrado. Si observan, esto tiene forma de
elipse. ¿Sí? Entonces falta una variable y esto representa una elipse, o sea que es una superficie cilíndrica elíptica. Estos son elipses para todo valor de i, que es la variable que falta. Entonces cuando a vale 1 es una superficie cilíndrica elíptica. ¿Sí? Y acá representamos con el GeoGebra. Fíjense que para todo i siempre nos da elipse, así que esta es una superficie cilíndrica elíptica de eje i. En este ejercicio nos dan una ecuación de una superficie y nos impiden identificar para cada uno de los siguientes casos, o sea, nos dan 3 casos distintos. Antes que nada, fíjense que acá en esta ecuación no están las 3 variables al cuadrado, o sea que no es una superficie con centro, ¿sí? Entonces vamos al primer caso donde m es positivo, o sea, mayor que 0 y q menor que 0. Entonces, si m es mayor que 0, vamos a reemplazar a m por valor absoluto de m. Y si q es menor que 0, vamos a reemplazar a q por menos valor absoluto de q. Nos queda esta ecuación. Pasamos este término sumando, sumamos ambos números por qz y vamos a calcular las trazas. Con el plano xy, z vale 0, así que cuando reemplazamos, nos queda esta ecuación que es de tipo elipse. Si en vez de un 0 hubiera cualquier valor distinto de 0, positivo, sería una elipse. Entonces, es un punto porque la única forma de que la suma de cuadrados no dé 0 es que cada término sea 0, o sea que x y y valen 0, con z igual 0, o sea que es el origen, ¿sí? Vamos a hacer la traza con el plano xz. Con el plano xz, y vale 0. Entonces, si reemplazamos y por 0 nos queda esta ecuación. Fíjense que esta es una ecuación de una parábola porque tiene una variable al cuadrado y la otra es lineal. Entonces, es una parábola de eje focal z, que es el término lineal. Y por último, si reemplazamos por x igual 0, o sea, la traza con el plano y z, nos queda esta ecuación que también es una parábola de eje focal z. Fíjense que la mayoría de las trazas son parábolas, entonces es un paraboloide. Y como esto es un degeneramiento de elipse, es un paraboloide elíptico. Bueno, en este ejemplo reemplazamos m igual 1 y q igual menos 1 y nos queda un paraboloide más que elíptico circular. Pero tengan en cuenta que el vértice, este punto es el origen, ¿sí? Bueno, en la parte B nos piden al revés, que m sea menor que 0 y q mayor que 0. Entonces vamos a reemplazar, si m es menor que 0, a m por menos valor absoluto de m, y q como mayor que 0, q como valor absoluto de q. ¿Sí? Nos queda esta ecuación. Pasamos el término con variable lineal al segundo miembro, multiplicamos ambos miembros por menos 1 y vamos a calcular las trazas. La traza con el plano xy, o sea, cuando z vale 0, nos queda una diferencia de cuadrados igual a 0. ¿Sí? Esto es de tipo hipérbola, pero es un degeneramiento. Son dos rectas que se cortan. Si despejamos y cuadrado, pasamos el i cuadrado sumando y aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, nos queda y es igual a más menos raíz de valor absoluto de m por x. O sea, son dos rectas incidentes. Fíjense qué importante acá tener el valor absoluto de m, porque ya sabemos que la raíz de valor absoluto de m existe. ¿Sí? Después, si reemplazamos a i por 0, o sea, la intersección con el plano xz, nos queda una parábola de eje focal z. Y por último, si reemplazamos con el plano iz, que tiene ecuación x igual 0, nos queda también una parábola de eje focal z. Fíjense que la mayoría de las trazas son parábolas, pero esta traza es un degeneramiento de hipérbola, así que se llama paraboloide hiperbólico. Por ejemplo, le damos valor a m igual menos 1 y q igual 1, nos queda esta ecuación. Y lo que hacemos es pasar el z restando, o sea, restar ambos números por z y multiplicar por menos 1 y nos queda acá la ecuación del paraboloide hiperbólico, que ahora aplicamos con el GeoGebra. Bueno, y por último, tenemos que analizar si m es 0 y q menor que 0. Entonces vamos a reemplazar por m igual 0 y en vez de q por menos valor absoluto de q. ¿Sí? Entonces nos queda esta ecuación.
Fíjense que esta ecuación falta una variable y representa una parábola. Entonces es una superficie cilíndrica parabólica de eje X, ¿sí? Que es la variable que falta. Entonces reemplazamos, por ejemplo, m igual 0 y q menos 1 y nos queda la superficie cilíndrica parabólica de eje X. Nos dan una ecuación y nos piden hallar m y k para que represente un paraboloide hiperbólico cuya intersección con el plano igual k sea una parábola de vértice 2m0. Entonces, para que sea un paraboloide tiene que ser una superficie sin centro. Tiene que haber en la ecuación dos variables al cuadrado y una lineal. Y para que sea hiperbólico, los términos cuadráticos tienen que ser de distintos signos. Entonces acá se deduce que m tiene que ser positivo para que todo este término sea negativo y k tiene que ser distinto de 0 porque tiene que estar el término lineal. Como m es mayor que 0, vamos a reemplazar a m por el valor absoluto de m. Nos queda esta ecuación que está acá. Así que vamos al otro dato que nos dice que la intersección con el plano igual k es una parábola. Entonces reemplacemos igual k y toda esta ecuación tiene que ser tenemos que llevarla a la forma de la ecuación ordinaria de una parábola. Tiene que tener esta forma, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es pasar el término independiente al segundo miembro y el coeficiente cuadrático en z y el coeficiente lineal en x tiene que ser 1. Entonces, ¿qué hacemos primero? En esta expresión sacamos factor común k. Entonces, recuerden que sacar factor común k es como dividir cada término por k. O sea que acá ya sabemos que no puede valer 0. Entonces nos queda k que multiplica x menos k. Y ahora el coeficiente cuadrático en z tiene que ser 1, así que dividimos a ambos miembros por el valor absoluto de m con signo negativo. Entonces esta es la ecuación de la parábola. El vértice es el valor que anula cada expresión. ¿Cuál es el valor de x que anula esta expresión? K, o sea que x vale k. ¿Cuál es el valor de z que anula esta expresión? Es 0. Entonces, tengamos en cuenta esto, que x vale k, z vale 0, y como es la intersección con y igual k, la componente en y vale k. Ojo con esto, ¿sí? Porque estamos en R3. Entonces, repito lo que hicimos. Estamos cortando con el plano igual k. Entonces, sabemos que y vale k. ¿Y cuál es el 0 de esta ecuación? Es el valor que anula este paréntesis, que es x igual k, y z vale 0. Entonces, x vale k, y vale k y z 0. Pero el vértice es dato. Entonces, igualamos estas dos ternas y sacamos el valor de k. Entonces, k vale 2, k vale m y 0 es igual a 0. Entonces, la primera ecuación, k vale 2, k vale m, o sea que k vale 2, y verifican la última. Entonces los valores que verifican la situación planteada es cuando m y k valen 2. En este ejercicio nos piden, dada la ecuación, obtener la intersección con los ejes, las trazas, o sea la intersección con los planos coordenados, y secciones con planos paralelos a los coordenados. Bueno, vamos a empezar con la intersección con los ejes. La intersección con el eje X. Tengamos en cuenta que cualquier punto del eje X, la componente en Y y en Z valen 0. Entonces, cuando hacemos la intersección con el eje X, reemplazamos en la ecuación YZ por 0. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos YZ por 0, nos queda x cuadrado sobre 4 igual a 1, donde despejamos que x cuadrado es igual a 4, valor absoluto de x es 2, y se despejan dos valores de x, más menos 2. Entonces, x vale más menos 2 y z vale 0. Entonces son dos puntos. Intersección con el eje X, o sea que corta el eje X en dos puntos. Vamos a la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, acá x y z valen 0. Si reemplazamos x y z por 0, nos queda y cuadrado igual a menos 9. Ningún número elevado al cuadrado no es negativo, o sea que no hay intersección con el eje X. Y por último, la intersección con el eje Z, x e y valen 0 y nos queda z cuadrado igual a menos 1. O sea que tampoco hay intersección con el eje Z.
Vamos a calcular las trazas, que son las intersecciones con los planos coordenados. Entonces, con el plano XZ, que tiene ecuación z igual 0, reemplazamos z igual 0 en la ecuación original y nos queda la ecuación de una hipérbola al eje focal X. Recuerden que el eje focal es el término positivo, que es el eje real o transverso. Intersección con el plano XZ, la ecuación es igual 0, reemplazamos y también nos queda una hipérbola de eje focal X. Y por último, la intersección con el plano YZ, que tiene ecuación igual X igual 0, nos queda esta ecuación que está acá, multiplicamos ambos miembros por menos 1, y esto tiene forma de elipse. Pero cada término es positivo 0, la suma de positivos es 0, no nos puede dar negativo, así que no existe lugar geométrico. Entonces fíjense que la mayoría de las trazas son hipérbolas, es un hiperboloide, y como tiene dos negativos, de dos hojas, y de eje X, porque es el de distinto signo. Vamos a ver secciones con planos paralelos a los planos coordenados. Planos paralelos al plano x igual 0 tienen la forma x igual k. Entonces vamos a ver cómo se analiza esto. Reemplazamos x por k en la ecuación original. Y el término independiente lo pasamos al segundo miembro y multiplicamos ambos miembros por menos 1. Entonces nos queda esta expresión. Sacamos como un denominador 4. Y el segundo miembro nos queda k cuadrado menos 4. Ustedes observan, toda esta expresión tiene forma de elipse. Entonces, para que sea una elipse, el término independiente tiene que ser mayor que 0. Si es igual a 0, es un punto, y si es menor que 0, no existe lugar geométrico. Entonces, vamos a analizar las tres alternativas. En el caso que el término independiente es positivo. Multiplicamos ambos miembros por 4, nos queda k cuadrado menos 4 es mayor que 0. Sumamos ambos miembros por 4, nos queda k cuadrado mayor que 4. Aplicamos raíz cuadrada y nos queda valor absoluto de k es mayor que 2. ¿Cómo se abre el valor absoluto mayor que 2? Bueno, es de menos infinito a menos 2, unión 2 más infinito. O sea que para estos valores de k representan una elipse, porque el término independiente es mayor que 0. Cuando el término independiente es negativo, o sea que nos queda suma de términos positivos o 0 igual a negativo, no existe lugar geométrico. Vamos a ver cuándo. Hacemos igual que antes, pero acá nos va a quedar k cuadrado menor que 4, valor absoluto de k es menor que 2, entonces son los valores entre menos 2 y 2. Entonces, cuando k está entre menos 2 y 2, no existe lugar geométrico. Y por último, cuando vale 0, que nos queda k cuadrado igual 4, valor absoluto de k es igual 2, k es igual más menos 2. ¿Qué hacemos con estos valores? Ese valor con x igual más menos 2. Entonces, x vale más menos 2 y z vale en 0. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a esta expresión, nos queda igualada a 0. Entonces, la única forma que la suma de dos términos nos dé 0 es que y vale 0 y que z vale 0. Entonces, son dos puntos. Ahora vamos a hacer con planos paralelos al igual 0, porque tienen la forma igual k. Si reemplazamos en la ecuación original igual k, y este término lo pasamos al segundo miembro, nos queda esta forma. X cuadrado menos 4 es menos z cuadrado es igual a esta expresión que está acá. Sacamos como un denominador 9, nos queda k cuadrado más 9. Entonces fíjense, para cualquier valor que yo reemplace de k, siempre esta expresión nos va a quedar positiva. Entonces, esto es una hipérbola, es una diferencia de cuadrados de eje focal x. O sea que para todo k son hipérbolas de eje focal de x. Vamos a hacer lo mismo con z igual 0. Los planos paralelos a z igual 0 son z igual k. Si reemplazamos por z igual k, nos va a quedar lo mismo que antes. Esta expresión siempre es positiva, para todo valor de k, y esta expresión tiene forma de hipérbola de eje focal x, lo que para todo k son hipérbolas de eje focal x. Bueno, vamos a representar con el GeoGebra esta ecuación, recordando que es una hipérboloide de dos hojas de eje x. Entonces fíjense que este es el eje x,
y la intersección con el eje X es menos 2, 0, 0 y 2, 0, 0. ¿Sí? No tiene intersección con el eje Y y no tiene intersección con el eje Z. Y entre menos 2 y 2, cuando cortamos con planos entre menos 2 y 2, no hay intersección. Acá nos piden hallar K para que la ecuación represente una superficie de revolución. ¿Cómo identificamos la superficie de revolución? Porque tienen dos coeficientes cuadráticos iguales. Entonces vamos a ver las opciones que se pueden plantear. Coeficiente cuadrático en X igual al coeficiente cuadrático en Y. Entonces K más 2 es igual a menos 1. De ahí se despeja que K vale menos 3. Si reemplazamos en la ecuación nos queda esta expresión. Multiplicamos ambos números por menos 1. Y nos queda la suma de términos positivos o 0 igual a un negativo. Entonces no existe el lugar geométrico. ¿Eso qué significa? Que no hay ninguna terna que verifique esta ecuación. O sea que para K igual menos 3 no es una superficie de revolución. Ahora vamos a igualar el coeficiente cuadrático en X y en Z. O sea que K más 2 es igual a 2K. De esta ecuación despejamos que K vale 2. Cuando reemplazamos, nos queda esta ecuación que es un hiperboloide de una hoja de revolución de eje Y. Fíjense que cuando reemplazamos Y por 0, en vez de quedarnos una elipse, nos queda una circunferencia. Y por último, igualamos coeficiente cuadrático en Y y coeficiente cuadrático en Z. O sea que menos 1 es igual a 2K. De esta ecuación despejamos que K es igual a menos 1/2 y nos queda esta ecuación, que es un hiperboloide de dos hojas de eje X de revolución. Vamos a graficar esta última ecuación. Entonces, cuando K vale menos 1/2, nos queda un hiperboloide de dos hojas de revolución de eje X.